una persona con la que hemos trabajado, es una persona con trayectoria dentro del tema de relaciones exteriores, relaciones internacionales, así que nos da mucho gusto recibirlo en Diana Verónica y Tony. Hola, Eduardo. Has amanecido inspirada, Diana. Y aprecio mucho sus palabras. Oye, Eduardo Calix, buenos días. buenos días Eduardo, él fue viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador en nos México, representó ajá, por ejemplo. diplomáticamente en México, pues es experto en protocolo, órdenes y oratoria, así se llamaba la materia que recibió en... Y Eduardo te dio clases, No, ¿no? no, Ah. no, no, pero así, algo así es, ¿verdad? Algo así, pero esa la pasé de noche, Tony. Bueno, Eduardo, pues sí, queremos contigo pues contextualizar cómo debemos de entender, qué Ya, mensajes son ya importantes más en frío, en frío, ya más exacto, en frío. Ok. de lo que sucedió ayer en los Estados Unidos cuando Joe Biden asume como el presidente número 46, 46º presidente de los Estados Unidos. Y pues sí, a nosotros nos importa muchísimo porque es nuestro principal socio comercial y por el otro lado se dice que una tercera parte de la población reside en los Estados Bueno, Unidos. y qué decir de las remesas que se reciben cada año, la cifra es casi similar a los presupuestos, a la cantidad, a la cifra del presupuesto general de la nación. Es decir, es un motor de nuestra economía. Es decir, lo que pasa allá nos da coletazos acá. Y es por eso que abordamos este tema. Tus primeras impresiones ya en frío de el discurso del nuevo presidente de los Estados Unidos, ¿cuáles son, Eduardo? Bueno, Tony, efectivamente, el día de ayer atestiguamos una toma de posesión como pocas veces vista, no a la tradición de los Estados Unidos. Tú ves que factores como la pandemia y la misma seguridad han hecho de que la toma de posesión fue más austera, con menos gente y por supuesto concentrada en eh, darle la investidura de la magistratura más alta de la nación al presidente Biden y a la vicepresidenta Harris. Estuvieron quienes tenían que estar y efectivamente, a mi juicio, yo me llevé un buen sabor de boca. Fue una toma de posesión sobria, pero también reunida de toda la solemnidad que este tipo de eventos exige y con discursos que eran precisamente discursos que iban más orientados hacia el espíritu y el alma de la fundación de los Estados Unidos y el propósito por el cual esa nación del norte se emancipa en su debido momento con una declaración de independencia que calca exactamente lo que dijo el presidente Biden. Esos orígenes son los que el presidente Biden quiso privilegiar. El hecho de que todos los hombres son iguales ante la ley, que Dios le ha dado a los hombres tres grandes virtudes como es la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, y eso está plasmado precisamente por la declaración en el primer párrafo de la Declaración de Independencia, redactada por Thomas Jefferson, por Benjamin Franklin y por John Adams, que eran precisamente padres fundadores. Y eso es precisamente lo que Biden quiso exaltar, esos grandes valores, principios por los medios de los cuales se funda esta gran nación del norte y por lo que es grande en sí. Y el poder unir, ahora que está altamente polarizada esta sociedad, una vez más estos valores y principios en una sola voz. Y ahí es donde considero que el discurso fue acertado. Por supuesto, tenía que hablar de la pandemia, de la recuperación económica, tenía que hablar acerca del tema racial, el tema también que tiene que ver con los primeras acciones que el presidente ya ha dado, que inclusive él lo prometió desde la campaña y ayer lo firmó, las 7 grandes áreas de las primeras órdenes ejecutivas, que eso nos incluye inclusive a nosotros dentro de los intereses que tenemos con esta gran cantidad de salvadoreños dentro de los Estados Unidos, porque ya emitió precisamente
esa posibilidad de llegar a un acuerdo, a una reforma migratoria que le dé certidumbre a todas las personas que se encuentran todavía en condición de temporalidad allá en esta gran nación. Eduardo, han habido intervenciones de presidentes anteriores donde en América Latina, en Centroamérica, en El Salvador, nos quedamos esperando a que digan algo sobre nosotros o sobre cosas que van a pasar por parte de los Estados Unidos para con nosotros. Ayer no quedó a deber, ayer fue, ayer sí habló de nosotros y sí habló, y digo nosotros, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, mexicanos. Es decir, ayer sí hubo, fue un punto importante dentro del discurso. Y no olvides a los musulmanes también, porque levantó la moratoria que había de no permitirle el ingreso a los países musulmanes que Trump había negado. Así que le habló a mucha gente. Yo creo que efectivamente su discurso dijo algo que si tú le pusiste atención era muy cierto. Él dijo de que no solamente había que predicar con el poder como ejemplo, sino que ocupar el ejemplo de los Estados Unidos como poder. Y en ese sentido, el poder abrirse una vez más al mundo y demostrar que Estados Unidos tiene esa inmensa solidaridad para con muchos países. Por ello es que ayer no solamente revirtió la orden ejecutiva de salirse de el Acuerdo de París Mundial de Comercio, también. Sino que además de eso volvió a meter a los Estados Unidos a la Declaración de París sobre medio ambiente y cambio climático. Por eso estaba ya el doctor Fauci, que es el epidemiólogo más importante que tienen los Estados Unidos, liderando esa misión. ¿Que eso va a tomar un tiempo? Sí, va a tomar un tiempo por reglamento, pero ya lo cumplió, ya le revirtió eso. Y en materia migratoria le habló a los centroamericanos y en especial a México cuando le dice: voy a dejar de construir el muro físicamente, voy a retirar la fundación que hay para recolectar dinero para terminar ese muro, no me interesa de alguna forma terminarlo. También voy a revisar todas esas políticas sobre asilo para que todos aquellos que están en su momento pendientes de una sentencia de asilo puedan obtenerla lo más rápido posible. Además de eso, voy a meter una declaración ante el Congreso hoy que el Congreso es favorable a los intereses demócratas porque tiene mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en la Cámara de Senadores, de forma de que logremos algo que desde el 2013 ya no se había discutido, que es el tener una reforma migratoria que le dé permanencia, certidumbre legal y un viso hacia la ciudadanía, aquellos que cumplan los requisitos, tanto en primer lugar para los dreamers o soñadores que están en DACA, como para los que tienen TPS. Esos son los que van en primera instancia y aquellos trabajadores agrícolas que han venido ejerciendo su derecho a poder residir en los Estados Unidos por esa voluntad manifiesta y que han pagado impuestos y que han obedecido leyes. Todo eso, que no tienen delitos, son los que en su momento van a ser favorecidos en primera instancia para lograr tener una residencia permanente y luego una ciudadanía. Que eso, Tony y Diana Verónica, requiere no solamente de la voluntad del Ejecutivo Federal, porque ya está dado el primer paso, pero sí requiere también de la voluntad de los republicanos, porque ellos también tienen una minoría que es determinante para poder pasar esta legislación. ¿Qué significa? Que debe de ser bipartidista. Sí. Y si es bipartidista, podemos tener y contar con ella, primero Dios, dentro de poco tiempo. 2/3 necesita de la votación del Senado para... Sí. Primero de la Cámara de Representantes y después del Senado. Pero lo importante es que haya coincidencia de ambas cámaras y de ambos partidos de que esta vía para 11 millones de migrantes es posible y con los requisitos del caso, las que puedan calificar para esto van a poder ser favorecidos. Eso nos quita un gran peso de encima y obviamente la amenaza constante de que nuestra gente que está amparada por un programa legal temporal pudiese ser deportada
en cuestión de en cuestión de meses, Ujú. y que ahora pues se pudiera ver beneficiada para poder obtener ya una residencia permanente con sus permisos de trabajo en regla. Terminando el tema migratorio, Eduardo, yo no quisiera dejar pasar un importante anuncio que hizo el presidente Biden con respecto a la migración ilegal y a una acción que dio el presidente, una dirección que dio el presidente Trump respecto a las familias que llegaban a los Estados Unidos de manera ilegal y las separó. Ese hecho de que el presidente Biden dijo ya no se van a separar a las familias y a los niños no se les va a quitar del resguardo de sus padres, creo que, a ver, a nivel humanitario, es como en temas migratorios lo más trascendental, lo más humano, pues, que se podía haber dado precisamente en este momento, el no separar a las familias. Y así lo ha dicho. Y efectivamente, Diana Verónica, no solo eso, sino que le ha pedido ya a la comisionada para la frontera sur, que es la ex embajadora Roberta Jacobson, que fue precisamente embajadora en México, Uh-huh. que revise todas las políticas iniciadas por Trump con relación a los hijos, a los niños que se aseguran en la frontera sur sin sus padres y aquellos que fueron separados de manera obligada por las políticas del gobierno anterior y que están ahorita a merced precisamente de las autoridades norteamericanas. Eso es lo que va a revisar, se van a ajustar precisamente todas esas políticas y se va a obtener mayor humanidad y mayor solidaridad en esto. Hay algo, Diana Verónica, que creo que vale la pena mencionar, porque no es una carta o un cheque en blanco lo que se está dando. Uh-huh. No se quiere decir de que a partir de ahora todo el que llegue a Estados Unidos va a tener una residencia legal. No, sino que hay requisitos que cumplir. Uno de ellos, inclusive, que está dentro de la propuesta que hizo el día de ayer el presidente Biden, es que todo aquel que haya ingresado antes del 1 de enero del 2021 sea el que pueda ser favorecido, obviamente cumpliendo con los demás requisitos. Todos los demás, obviamente, que han empezado a migrar o que ya están allá o están en tránsito ahorita, no van a poder gozar de eso. Por eso no es un cheque en blanco, es precisamente un alivio, un amparo para los que han demostrado voluntad de querer residir ahí y han cumplido con las leyes. Uh-huh. Pero esto es hasta el 31 de diciembre de 2020. Exacto. Uh-huh. Y efectivamente, Diana Verónica, tienen que también demostrar que ellos han pagado impuestos, que no han cometido delitos por pequeños que hayan sido, que además de eso hayan cumplido con las demás leyes y que tengan precisamente en regla los papeles que les han dado la posibilidad de demostrar que tienen una continuidad en su residencia legal dentro de los Estados Unidos por temporal que sea. O sea, esto es para que no engañen a la gente con estas caravanas que se están organizando hacia los Estados Unidos. Que el tiempo de la caravana también es bien... No, por eso, precisamente. Bien cabalístico, ¿verdad? Exacto, porque dicen, hay un nuevo gobierno y este candidato que ahora se convirtió en presidente, en su campaña prometió tener una dirección diferente con el tema de los inmigrantes ilegales. Entonces, yo creo que esta parte es bien importante para que la gente no se crea que con estos cambios que está haciendo la administración Biden se van a beneficiar a aquellos que ahorita van en las caravanas, Eduardo. Así es que no es puerta abierta. Y además de eso también hay vigilancia, siempre va a haber vigilancia en la frontera sur. Uh-huh. Ahora van a cambiar a un método más técnico, más tecnológico, van a usar más tecnología para eso, pero eso no quiere decir de que la frontera está abierta para todo aquel que quiere ingresar ahorita y que inclusive se esté engañando a la gente, haciéndole creer, como tú dices, de que hay un nuevo gobierno y ahora ya dice todo el mundo para adentro. No, no es así. Lo que están a las puertas de poder ingresar al Congreso es precisamente un amparo legal para aquellos que ya tienen y han cumplido muchos requisitos que la misma ley va a demostrar y a pedir que en su momento van a tener que atestiguar y con eso obtener una residencia de manera permanente, pero son aquellos que ya estaban antes del 1 de enero del 2021. Dijo,
además, y sobre el tema, porque fue la característica más transversal a todo el discurso fue el llamado a la unidad y a la reconciliación. Claro. Dijo, un grito por la justicia racial que lleva gestándose casi 400 años nos conmueve. Y ahora un aumento del extremismo político, la supremacía blanca, el terrorismo interno al que debemos enfrentarnos y al que derrotaremos. Pero ahí escuché ayer gente que decía, bueno, sí, está bien, los que irrumpieron en el Congreso, los Proud Boys, los QAnon, pero no mencionó a Antifa, no mencionó a los movimientos de color que también son violentos y hicieron manifestaciones violentas. ¿A quién le estaba hablando ahí el presidente Biden, Eduardo Calix? Bueno, mira, primero yo creo que no es que estaba hablándole a un grupo en particular, estaba hablándole a todo aquel que intente atropellar los derechos y los cimientos democráticos de la nación del norte. Considero de que estaba también mandando un mensaje, no solamente para los White Boys o para los Proud Boys, como tú decís, que por cierto los Proud Boys acaban de informarle al presidente Trump que lo dejan de seguir, que no cumplió con sus expectativas y que ha sido un fracasado. Y creo que está cada vez más solo este señor, pero de todas formas considero de que no solamente le hablaba a ellos, les estaba hablando precisamente a todos aquellos que buscan desestabilizar la democracia de los Estados Unidos. Y es ahí a donde creo que el ejemplo más importante fue lo del 6 de enero, pero no solamente ha sido lo del 6 de enero. Acuérdate que todavía el país está extremadamente polarizado y sumamente dividido. Y pueden haber y seguir habiendo conatos de desestabilización política, y es ahí a donde él lo que ha dicho es, miren, yo les tiendo una mano a todos aquellos que en su momento han sido acarreados por engaños o por mentiras y que han atentado contra nuestra institucionalidad democrática. Todas estas personas obviamente van a tener un castigo, van a haber consecuencias, pero al principio, si ustedes quieren trabajar conmigo, esta es hora de unirnos y esta es hora de poder atender el llamado que les estoy haciendo. El que no lo haga, pues obviamente va a enfrentar las consecuencias de la ley. Sí, y lo reitera cuando dice todos los hombres somos iguales ante la ley. Eduardo, antes de el presidente Biden pues se comprometió, hizo ese llamado se comprometió a que ese compromiso de decir vamos a restablecer las buenas relaciones con el mundo, pero antes para muchos él tiene que, lograr ordenar la casa, ¿verdad? Por hechos como por ejemplo lo sucedido el 6 de enero, con una población dividida, lo cual escuchando a varios analistas dicen, no, esto tampoco lo veamos como que, Biden hoy recibió una sociedad dividida. No, la sociedad estadounidense también ha estado dividida, ¿verdad? No en balde, pues dominan republicanos y demócratas. Pero el presidente Biden tiene el primer desafío es eso, unir a los estadounidenses y lograr que trabajen en conjunto para sacar adelante los dos grandes temas, pandemia COVID-19 y restablecimiento de la economía. Eso es lo primordial en este momento. Obviamente nosotros desde fuera estamos ansiosos por nuestros temas, pero para lograr nuestros temas, primero tiene que lograr eso internamente. No, claro, por supuesto, y es que hay una agenda internacional, pero también privilegia la agenda interna. Diana Verónica, y la agenda interna tiene que ver precisamente con lo que tú has dicho. Tenemos un problema inmediato que él no dejó de tocar en su discurso, que es el tema de la pandemia. Porque la pandemia nos afecta en todos los niveles. No solamente hay necesidad de poder acelerar todas aquellas políticas que le den certidumbre a la gente para poder obtener la vacuna lo más rápido posible, sino que también cómo poder mejorar la economía ahora que ha estado sumamente deprimida por este problema de la pandemia. Acuérdate, Diana Verónica, que hay más de casi 2 millones de contagiados en los Estados Unidos y ya llegaron arriba de la suma de los 400,000 fallecidos. Y eso, pues, en algunos lugares está hasta fuera de control. Por ello, creo que él lo que le apuntó en su mensaje preliminar fue
en buscar alternativas para obtener la vacuna, para poder darle la vacuna a todos sus connacionales lo más rápido posible. Y segundo, el privilegiar algunos aspectos que ya se venían dando, pero que tenían fecha de caducidad, como lo que son los lanzamientos y como lo que son las cuotas estudiantiles para los estudiantes que puedan en su momento seguir estudiando sin necesidad de que les cancelen las matrículas por falta de pago. Y además el tema de tener un comisionado adscrito directamente para el tema de la pandemia que le vaya dando seguimiento a la política de ir dándole vacuna, las prevenciones necesarias a todos los ciudadanos. Aparte de eso, la economía. La economía es imperativo porque la economía, de ahí se sustenta prácticamente el poder de esa gran nación, el hecho de que puedan en su momento restablecer los niveles de competitividad que tenían, a su vez las exportaciones, a su vez el empleo es imperativo porque han perdido cualquier cantidad de empleo por razón de la pandemia, y todo eso requiere de políticas públicas. Por ello es que el presidente Biden está gestionando para que a la mayor brevedad posible el Senado le confirme a sus principales colaboradores que van a ejecutar todas estas políticas, los necesita, pero sin que tengan la confirmación del Senado, los ministros o los secretarios de Estado no pueden ejercer funciones. Por eso creo yo de que cuanto antes y a la mayor brevedad él va a empujar para que el Senado le favorezca la certificación o la ratificación de todas las personas nominadas. ¿Y esto cuánto tiempo tiene el Senado para dar el aval, Eduardo? Pues el Senado lo empezó a hacer desde el día de ayer. Ajá. Y ya certificaron prácticamente a 2 o 3 secretarios de Estado, incluyendo la de Seguridad Nacional y la de Inteligencia. Pero por supuesto se pueden tomar el tiempo necesario en la medida en que los legisladores están interrogando y dialogando con estas personas para ver cuáles van a ser sus competencias y sus áreas de influencia y los planes de trabajo. Eduardo, ¿cuáles son los nombramientos, ratificaciones, nuevos funcionarios que hay que tener en el mapa y que van a tener incidencia en lo que pase en nuestro país? Pueden ser el secretario de Estado, no sé si ya hay secretario de Estado adjunto para asuntos hemisféricos de América Latina, el de Seguridad Interna, que es este señor cubano-americano, este señor... Lo vamos a buscar. No me acuerdo. Y en este momento, ¿cuáles son, a quiénes hay que tener en el mapa que tienen incidencia para con nosotros? Tony, perdón, te escucho muy lejos. No sé si... Voy a repetir la pregunta. ¿Me escuchas ahora, por Eduardo? Por favor. Hoy sí ya te escucho mejor. ¿Cuáles son los funcionarios, nombramientos ya ratificados que hay que tener en el mapa y que tienen incidencia para con nosotros en América Latina y Centroamérica específicamente? Alejandro Mayorkas. Mayorkas, gracias. Mayorkas, sí, que es un cubano-americano, por cierto. Creo que con él se tiene que trabajar muy de la mano porque va a ser el secretario de Seguridad Interna de los Estados Unidos. Se tiene que trabajar precisamente con el secretario de Estado. Obviamente el secretario de Estado tiene a su base varios viceministros o subsecretarios de Estado o lo que se llaman los assistant secretaries, y esos son los que están distribuidos dependiendo del área geográfica. Creo que con el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos es con el que vamos a tener mucho más incidencia y debemos de trabajar con él desde ya. La otra persona con la que... Esa persona no ha sido nombrada. Eduardo, esa persona no sabemos quién es todavía. No sabemos quién es todavía, pero lo tienen precisamente bajo nombramiento próximamente. Y consideramos también que lo importante es que se nos envíe un buen embajador aquí de los Estados Unidos en el país, porque a través de la embajada y de la política del embajador es que se va a tener la interlocución necesaria para poder llevar adelante y darle seguimiento a toda esa nueva agenda de trabajo que conviene establecer.
Creo que con Roberta Jacobson es importante hablar. Ella entiende perfectamente, aparte de que habla muy bien español, entiende perfectamente el fenómeno migratorio y el tema de las personas que están detenidas en los centros de detención de los Estados Unidos y también en la frontera sur. Para contextualizar a nuestra audiencia, Roberta Jacobson, si no me equivoco, fue embajadora de los Estados Unidos en México. Sí, y ahora es la comisionada para la frontera sur. Por supuesto, tendrá cualquier cantidad de temas que tratar con México, pero eso no quiere decir que los problemas sean diferentes con nosotros. Por eso es imperativo que tengamos que hablar con ella, porque son similares todas aquellas quejas y preocupaciones que tenemos también nosotros con relación a nuestros connacionales en la frontera sur. Y por nosotros estoy hablando no solo salvadoreños, sino que centroamericanos. Así que creo que a la par de eso, es bueno hablar con el secretario de Comercio, es bueno hablar también con la persona que en su momento va a llevar adelante todos los aspectos de cooperación. Y te voy a decir por qué, Tony y Diana Verónica. Porque aparte del tema migratorio, que es imperativo y sumamente importante, también está toda la cooperación al desarrollo que se viene dando para El Salvador y los países centroamericanos. Obvio, si ya el presidente Biden dijo de que le va a dar una preponderancia a esta región del hemisferio para poder fortalecer la cooperación y darle ayuda de manera de que podamos nosotros obtener recursos frescos o renovados para que logremos apuntalar todas aquellas políticas públicas que se han venido ejecutando en el pasado entre Estados Unidos y El Salvador. Creo que hay que tomarle la palabra porque esa gran cantidad de recursos que tengo entendido son más de 4,000 millones de dólares, estarán destinados para poder fortalecer las soluciones de aquellas causas que le dan origen a la migración indocumentada y que en esa forma ellos se favorecen reduciendo la alta migración que se tiene hasta el momento y a nosotros nos favorece porque tenemos posibilidades de ir creciendo como país y como región y apuntalando aquellas políticas que todavía por falta de recursos no podemos lograr atender. Y con ello creo que ahí hay otra gran vertiente de la negociación que debe haber entre nuestro país y los Estados Unidos y el nuevo gobierno para que podamos contar con esos fondos a la brevedad. Eso no es gratis tampoco. Acuérdense que hay un dicho muy sabio y es que no hay almuerzo gratis. Y efectivamente, si nosotros queremos obtener la cooperación que ahorita ha sido anunciada por el presidente Biden, debemos cumplir con los requisitos que en su momento ellos también van a demandar de nosotros para poder equilibrar un poco de qué forma los países pueden ir mejorando su situación política a nivel interno. Situación política que incide directamente en el tema migratorio, Eduardo. Y aquí es el tema, a ver, como te dijera, es que esto lo hemos hablado tantas veces. Los Estados Unidos son nuestro socio en el sentido que nos apoyan con programas para elevar la calidad de vida de los salvadoreños y que esto incida en bajar los niveles de migración ilegal. Claro. Cierto. Ahora, el tema es que eso depende del respeto a la institucionalidad, del combate a la corrupción, del respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera. A ver, Fomilenio 2 es un ejemplo, por ejemplo, del acompañamiento del pueblo y gobierno de los Estados Unidos. Y por cierto, hay que cumplir con ciertos estándares, requisitos que en la última medición pues no los estábamos cumpliendo, como por ejemplo el combate a la corrupción o el irrespeto a la institucionalidad. ¿Qué cambios podríamos estar viendo entre la administración Trump y la administración Biden en todos estos aspectos? No, Diana Verónica, y tú lo has dicho muy bien, pero los demócratas privilegian otros temas también que no necesariamente habían estado en el tintero de los republicanos o de lo que fue el anterior gobierno. Ajá. Y ahí es donde va a haber que ponerle mucha atención
porque ellos van a demandar no solamente lo que es el respeto a la institucionalidad democrática, como tú lo has dicho, sino que también el respeto a los derechos humanos, también el respeto a la Constitución y a las leyes, la lucha y combate contra la corrupción, el tema también de los derechos medioambientales y de los derechos laborales, y por supuesto una mayor lucha frontal contra la inseguridad y el crimen organizado. Pero vamos, todo eso, como tú dices, hemos venido haciéndolo con los Estados Unidos desde tiempo atrás. Lo que se tiene que hacer es sentarse, negociar, ver cuáles son los puntos de coincidencia en que ellos están observando que nosotros tenemos debilidades y poder apuntalar precisamente esas áreas con el objeto de poder obtener precisamente los recursos que se necesitan. Obvio, que hay todavía debilidades, que hay falencias, que somos un país en desarrollo, que tenemos también muchos abusos, es cierto. Y todo eso está a la luz de la observación, no solamente interna, sino que internacional, y se tiene que mejorar. Y yo considero que todas esas cosas son posibles, no tendrían que ser nada complicadas, y nosotros tendríamos una ventana de oportunidad para poder establecer una nueva, una renovada agenda de diálogo y entendimiento con los Estados Unidos que nos permita no solamente fortalecer la cooperación, sino que también obtener nuevas condiciones de forma que podamos obtener una ventaja sobre otras regiones para poder crecer conjuntamente. ¿A qué voy? A que tengamos también posibilidades de negociar sobre la base de lo ya negociado, sobre la base de lo que ya hemos construido, otro tipo de entendimientos. Por ejemplo, ahorita tenemos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, qué bueno, pero hay que fortalecerlo, hay que buscar de qué manera obtenemos de ahí mucho más inversión y más exportaciones a los Estados Unidos. Con eso generamos más empleo, con eso generamos también competitividad. Y por supuesto dirán, pero es que El Salvador es muy pequeño como para poder ser de interés de los Estados Unidos. Sí, pero El Salvador puede ser la punta de lanza de la misma región centroamericana con la que nosotros podemos obtener un acuerdo privilegiado de asociación con los Estados Unidos, que no solamente vea el aspecto político, sino que también vea el aspecto de cooperación y vea el aspecto de las relaciones comerciales y el comercio. Entonces, y económica, perdón. Y en ese sentido creo que hay posibilidades de poder obtener una agenda que privilegie esa condición de socios que ahorita tenemos y abra la puerta a otro tipo de ventajas que se necesitan con los Estados Unidos. Vamos, te voy a dar un ejemplo. Ahorita se pudiese obtener la posibilidad de negociar más visas para personas que pudiesen ir a trabajar hacia los Estados Unidos y lograr ingresar de manera legal para poder fomentar un poco lo que es la competitividad y además de eso la profesionalización de aquellas áreas en las que nosotros todavía estamos un poco en pañales, como es por ejemplo en el tema de las tecnologías de información y comunicaciones, o como es por ejemplo en el tema de la innovación, o en el tema científico, preparar a esta gente y que con ello podamos nosotros redituar posibilidades de haber obtenido a estas personas una visa que por otros medios y por otras formalidades no pudieran obtener. Entonces son cosas que en su momento un acuerdo de asociatividad privilegiado entre Estados Unidos y la región le pudiera dar un valor agregado a lo que ya hemos hecho. Eduardo, y a estas alturas, bajo esta nueva agenda que habrá por parte del presidente Biden en la Secretaría de Estado, ¿cómo nos ven, cómo crees tú que nos ven a El Salvador? Bueno, primero, yo considero, y lo voy a decir por toda la experiencia que hemos venido observando desde al menos mis primeros inicios en la parte internacional, considero que Estados Unidos ve a El Salvador como un socio confiable. No solamente somos amigos, sino que somos socios confiables. Y en esa forma, Estados Unidos privilegia la relación bilateral con El Salvador como una relación que hay que
fortalecer y que hay que mantener de cara precisamente a las amenazas que se tienen como región y como hemisferio. En ese sentido, si El Salvador, por ejemplo, Guatemala, Honduras, que somos los países del Triángulo Norte, que están más cerca de la vecindad con Estados Unidos, pueden fortalecer la percepción que tiene Estados Unidos de nosotros de ser socios confiables y de que de alguna manera hablamos el mismo idioma y el mismo lenguaje de cara a lograr posiciones conjuntas, no solamente para beneficio interno, sino que también para beneficio global, creo que con ello nosotros estaríamos en una posición más ventajosa para obtener intereses supremos que a veces son difíciles de manera bilateral. Así que considero de que tanto México como el Triángulo Norte de Centroamérica tienen ahorita una posición más privilegiada para lograr abrir una avenida de entendimiento que nos dé ventajas sobre el resto de países de la región y además de eso sobre otros aspectos globales. Acuérdate que aquí no solamente son los aspectos regionales o subregionales, sino que son aspectos globales que tienen que ver con crimen organizado, terrorismo, tráfico de drogas, tráfico de armas, el tema también de las misiones de paz en otros lugares. Nosotros tenemos también temas con los que podemos colaborar, como el hecho de ser un ejemplo a nivel mundial para lo que son las negociaciones sobre la paz. Y muchas veces a Estados Unidos no le gusta estar directamente involucrado en acuerdos de paz, sino que lo hace a través de terceros países. Nosotros podemos dar también a nivel global nuestra experiencia también en países que están en conflicto y que puedan nuestro ejemplo servirles a ellos para lograr obtener éxito en los acuerdos de paz o en las negociaciones de paz que están llevando adelante. Así que yo considero de que ese tipo de percepción que tiene Estados Unidos para con nosotros es algo que debería de, aparte de la amistad de muchísimos años, motivarnos para poder establecer mayor cercanía. Ok. Ayer conversábamos, Eduardo, con Oscar Chacón de Alianza América, una organización que vela por los intereses de salvadoreños, de la diáspora, ¿no? De salvadoreños que residen en los Estados Unidos. Y él nos decía, lo entrevistamos anoche en Noticiero Teleprensa, y él decía algo bien importante. Indistintamente de las relaciones, de gobierno a gobierno, del gobierno de los Estados Unidos al gobierno de El Salvador, nosotros como organización nos estamos moviendo y mucho de lo que se logre depende de eso. O sea, ¿qué muestras debería estar dando el gobierno de El Salvador para que estas organizaciones de Salvador, estos salvadoreños organizados en el exterior, que lo viven a diario lo que están pasando y que tienen, están directamente en los Estados Unidos viviendo todo esto, puedan salir adelante con el propósito de lograr que nos miren de otra manera a los migrantes salvadoreños y que nos den las concesiones necesarias para que las familias tengan estabilidad en los Estados Unidos? Pues mire, Diana Verónica, yo considero de que lo que ha dicho esta persona es totalmente cierto. Ellos a veces llegan como asociaciones de salvadoreños o gremiales de salvadoreños que están organizadas dentro de los Estados Unidos a lugares o sectores donde nosotros no llegamos como gobierno o nos cuesta mucho llegar. Yo creo que las relaciones formales entre gobierno y gobierno se dan a través de embajadas, sí, a través del lobby político, a través de lo que son los contactos no solamente en el Ejecutivo Federal, sino que también en el Legislativo o en otro tipo de sectores formales. Pero las asociaciones y agremiados connacionales que están fuera también pueden ellos incidir enormemente en lo que son aquellas organizaciones no gubernamentales que tienen que ver con el tema migrantes, en lo que son universidades, en lo que son academias, en lo que son otras redes de centroamericanos, mexicanos o minorías importantes en los Estados Unidos que tienen también una organización muy grande y que de alguna forma llegan a hacer lobby político ante el Congreso de los Estados Unidos. Hay gente que puede movilizar también
voluntades. ¿Por qué? Porque están también dándole votos y ahorita, como te repito, acaban de pasar por una elección en el Congreso a donde muchos de ellos le han prometido, le dieron los votos a sus congresistas o a sus legisladores. En ellos podemos también descansar y ayudarnos para ir motivando a todos aquellos que son más escépticos. Acuérdate, Diana Verónica, que mucho de lo que pasa en el Congreso de los Estados Unidos se mueve a través de lo que es el lobismo. Y el lobismo es precisamente la manera en que tú cabildeas un determinado tema para que llegue a permear en la voluntad política interna de aquellos que toman las decisiones. Y en ese sentido, los agremiados o las asociaciones muchas veces están organizadas y están conformadas por una gran cantidad de personas que son muy importantes. Así también en la red de salvadoreños, a nivel de comunidades migrantes, tienen esa posibilidad de llegar y acceder a lugares a donde a veces a nosotros, porque hay demasiados contrapartes de diálogo o porque hay necesidad de llegar primero a la parte oficial, no alcanzamos o no nos da el tiempo para poder llegar a tocar la puerta de estos lugares. Es imperativo que nuestro gobierno también esté vinculado a este tipo de asociaciones que buscan en un momento el mismo interés, que es llegar a permear a la voluntad interna política en los Estados Unidos, a donde corresponde, para poder no solamente ratificar a aquellos que están a favor de un determinado interés nacional, sino también a los que son más escépticos y son los que más cuesta convencer. Me llamó la atención y esto tiene que ver, tú sabrás leer esto en términos diplomáticos. El presidente Bukele, cuando estaba condecorando al ex embajador Ronald Johnson, dijo, bueno, él destacó la gran amistad que tenía o que tienen con el ex embajador Johnson. Es una amistad cercana entre él, y dijo que duda mucho en tener una amistad igual con la persona que el demócrata Joe Biden elija para sustituirlo. ¿Cómo se lee eso en términos diplomáticos? Porque me imagino que al que venga, pues, le van a contar, mire, el presidente Bukele dijo esto. Bueno, es que mira, yo en lo particular no lo escuché, pero efectivamente, si eso fue así, así lo dijo, bueno, de todos es consabido la gran amistad que había entre el presidente de la República y el ex embajador Johnson, que efectivamente pues es complicada en el sentido de que se pueda mejorar esa amistad bilateral que tenían con un enviado del presidente Biden, porque por supuesto que en esto no solamente son amistades, sino que también son intereses. Y los intereses en las instrucciones que trae el nuevo embajador o la nueva embajadora, por supuesto que las tendrá que trasladar y las tendrá que dialogar con las autoridades nacionales al más alto nivel. Y además de eso, va a observar y a dar seguimiento a esas instrucciones que en su momento traiga. Por supuesto, yo abrigo la confianza y abogo porque así como tuvo el presidente una buena amistad con el embajador Johnson, también lo tenga, y mejor si es posible, con el enviado que tenga el presidente Biden. De eso depende que la relación camine sobre ruedas, porque obviamente lo que menos quisieras tú, Tony, es que tengamos un embajador aquí que no se comunique, no se entienda o no concerte con nuestras autoridades, y que en ese sentido pues la labor se vea menoscabada por el hecho de no tener una comunicación o un entendimiento fluido. Aquí hay una pregunta de un amigo radioescucha, Eduardo, a través del WhatsApp, Germán Hernández. Yo tengo una duda. El presidente Biden ya está mayor, dice. Esa es una frase bien salvadoreña, ¿verdad? Está mayor. 76. 78 años. 78 años. Si él ya no pudiera seguir el mandato, ¿sería inmediatamente Kamala Harris la presidenta o hay un designado como en el país? ¿Cómo funciona este sistema? No, inmediatamente asumiría a la vicepresidenta en este caso. Y así lo dice la Constitución. Ella es la número 2 y no es un puesto sustitutivo nada más, sino que tiene una funcionalidad activa. Y además de eso, ella es la presidenta del Senado, acuérdate.
que ella va a tener mucho trabajo con el Senado, porque ahora que está ya en manos demócratas, independientemente de que ya tienen la mayoría, están 50-50, entonces el voto de calidad lo lleva a ella. Así que va a ser llamada recurrentemente al Senado para ver de que pueda en un momento determinado inclinar la balanza hacia una u otra votación, de manera de que puedan obtener los intereses que buscan. Pero es ella la que queda inmediatamente en caso de fallecimiento o ausencia del presidente Biden. Entiendo que la tercera, por primera vez, y creo que a eso te vas a referir, es que por primera vez en la línea de sucesión o de mando hay dos mujeres. Hay dos mujeres, correcto, porque la tercera es Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes. Así que por primera vez hay una vicepresidenta mujer, por primera vez hay una hija de inmigrantes africanos e indios, y por primera vez tenés una sucesión seguida de dos mujeres a la vez. Ayer lo decían de que el primer presidente de color fue el presidente Obama, que tuvo su vicepresidente, que era Biden. Y Biden ahora tiene precisamente la primera vicepresidenta afro-indoamericana. Sí, imagínate, o sea, los inmigrantes haciendo historia también en la política de los Estados Unidos, sí, ¿no? Y es increíble. Yo estoy seguro que todos los países del mundo están, o sea, de acuerdo a su nivel de incidencia en el planeta, están reajustando y recalibrando sus posicionamientos con respecto al nuevo presidente, al nuevo gobierno en los Estados Unidos. Y el nuestro no debería ser la excepción. Tony, perdón que te interrumpa, eso que has dicho es importantísimo, por eso es imperativa no llegar de último a la fiesta. Tenés que tocar la puerta primero, porque todos están reorientando sus intereses en base a la relación que tienen con los Estados Unidos. Y hay relaciones de relaciones. Por eso es que cuando tú me preguntabas de cómo nos mira Estados Unidos, hay que aprovechar las ventajas comparativas que tenemos del lado que hemos venido haciendo con ellos a lo largo de la historia, y poder tocar primero la puerta, porque primero tienen los intereses con los tres países del norte. Obviamente, ya viste que inclusive el primer llamado a un jefe de Estado lo hará con Trudeau, que es el canadiense. Luego, no dudo que va a tener que hablar con el mexicano, con Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque tienen un TEMEC que les obliga a tener precisamente una comunicación fluida y expedita. Pero también creo que Centroamérica, y ahí es donde nosotros tenemos que anticiparnos, está dentro de la mira de los intereses de Estados Unidos en la región, en el hemisferio, y por supuesto que los temas que en su momento nosotros podamos ir dialogando y conversando, y además de eso, tratando de negociar, lo vamos a poder lograr en la medida que ellos están prestos a escucharnos antes que muchas otras regiones. Eso hay que aprovechar. Eduardo, en estos momentos los países del Triángulo Norte los presidentes de los países del Triángulo Norte deberían de estar, como estableciendo una estrategia conjunta. Porque no, correcto, tú has dicho algo bien importante. Dios, pero si no se habla con el otro. No, por eso dije deberían. O sea, porque, es que Estados Unidos no nos ve como El Salvador. Yo creo que eso ya deberíamos ya nos debería haber calado. Siempre se refieren a los países del Triángulo Norte, Eduardo. Sí, es correcto. Y lo que pasa es que las políticas que en su momento ellos están tratando de impulsar en el hemisferio las quieren reflejar con los países que estamos aquí en el Triángulo Norte. Pero de nada sirve solo hacerlo con El Salvador, o solo hacerlo con Guatemala, o solo hacerlo con Honduras, si de alguna manera, acuérdate que inclusive cuando nosotros negociamos entre centroamericanos políticas que puedan afectar a la región, tenemos que hacerlo en conjunto, porque somos tan pequeños y tenemos una geografía tan limitada que si, por ejemplo, en cuestiones de seguridad, tú estableces una orden de captura centroamericana
para poder agarrar a un tipo que en su momento delinquió en Honduras, pero se vino a refugiar en El Salvador, pues es obvio que El Salvador tiene que estar sabedor y partícipe y en consonancia con las políticas que Honduras está llevando adelante en materia precisamente de persecución del crimen. Iguales, si nosotros queremos apretar aquí en el tema de pandillas en casa, las políticas que tenemos en contra de ellos, se van a refugiar a Honduras o se van a refugiar a Guatemala, y entonces si ahí no hay un mismo entendimiento y una misma persecución, es muy difícil que podamos nosotros hacer algo. Por eso es que Estados Unidos nos ve como región, y por eso es que tenemos que aprovechar esa posibilidad de comunicarnos de manera pronta para que podamos establecer un conducto de comunicación rápido y expedito. Pero ahí es donde yo les decía a ustedes que un acuerdo de asociación que tenga a su base una gran cantidad de temas que ya hemos venido conversando es lo que nos debería de estar llevando ahorita a la agenda de trabajo con este nuevo gobierno. Tenemos 2 minutos, Eduardo. Quisiera saber si ese músculo lo tenemos o no. O si ya se está trabajando desde allá en Washington con nuestra embajadora. Yo espero que sí. Yo espero que ya lo estemos haciendo desde el día que Biden era hasta candidato. Ni siquiera había en su momento ganado y ya se vislumbraba que él tenía serias posibilidades de ganar. Acuérdate que Trump siempre dudó de que él pudiera ganar por el voto popular y por eso estableció toda una estrategia para ganar por el voto electoral. Pero eso ya se sabía que de todas formas Biden era un contrincante de peso y por ello es que así los resultados debimos haber ya estado trabajando con el equipo de campaña del presidente Biden de cara a establecer precisamente una hoja de ruta o un calendario que nos permitiera ya cuando él, el día de ayer, ya se convirtió en presidente, haber ganado terreno. No sé si se habrá hecho, espero que así se haya hecho. Nos quedan 2 minutos. ¿Qué es lo que más te gustó? La Lady Gaga, la Jennifer López. Dicen que la actuación anoche de Katy Perry fue impresionante. Eso cerró el concierto. La celebración, ¿verdad? Fue un concierto virtual, ahí estaba bailando el presidente Biden en la oficina oval y Katy Perry interpretó la canción Firework frente al monumento a Lincoln. Y bueno, ¿sabes qué fue lo que más me gustó, si me preguntas a mí? Sí. Fue la poetisa mujer de tan corta edad, no me acuerdo el nombre. Ya la vamos a buscar, es una muchacha de 22 años. Recitó un poema que tocó las fibras de la esencia democrática de los Estados Unidos y le dio precisamente mucha gente que está escéptica o disconforme con el tema de la inauguración de Biden el día de ayer, un halo de esperanza y un halo de de esperanza para tratar de unir un poquito más a la gente y a la población en intereses que son supremos. Ese poema, esa disertación que ella tuvo, a mí me pareció extraordinario. Amanda Gorman, dice. Gorman, sí. Ella ganó el concurso, ella ganó el Premio Nacional de Poesía, ¿verdad? Es correcto. Entonces sí. Bueno, Eduardo. Y me gusta eso que tenés ahí, pero que me imagino que no es desayuno, ¿verdad, Diana Verónica? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo sé que tú querías venir, le dijiste a Sheila, pero... Es una pequeña indirecta, pues, porque me lo deben, ya veo yo. Sí, te debemos como 3 a estas alturas, ¿verdad? Y te vamos a seguir debiendo, así como van las cosas, Eduardo. Sí, porque, bueno, manteniendo las medidas de bioseguridad, Eduardo, es que tenemos que ser responsables todos, ¿verdad? Aquí no es una decisión de gobierno ni de lo que hagan las autoridades, es una decisión de lo que hagamos todos y cada uno. Y para evitar contagiarnos hay que mantener el distanciamiento físico, pues, ¿verdad? Sí, yo no sé si tú anduviste ayer viendo la Alianza FAS ahí en el estadio, por ejemplo. Hace mucho tiempo me dejó de interesar el fútbol nacional, pero
Ojalá pudiéramos elevar la calidad de nuestro fútbol. Eso le daría también alegría y esperanza a nuestro pueblo, te soy franco. Sí. Definitivamente. Bueno, Eduardo. Muchas gracias. Saludos, te manda la Chili Dog. Y lo felicito por la corbata de la Chili Dog. Oye, Saludos. A ver si me regalo una de esas. Saludos, Eduardo. Gracias, Eduardo. Un abrazo. Buenísimo. Por todo. Muy finos. Buenísimo. Aquí Cuídense. tengo